Fue Vicente Fox el que pactó con el cártel de Sinaloa. Es Vicente Fox, el creador de este narcoacuerdo, narcopacto que hoy los panistas quieren achacarle a Andrés Manuel López Obrador. No fue López Obrador, fue Fox, el de narcopacto. Lo explica de una manera tremendamente bien Arturo Ávila, el senador y expresidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se defiende ante esta acusación del Tribunal Electoral allá en Michoacán, el cual lo ha declarado persona o violentador de género, político de género, una mancha en el currículum de Noroña que dice él no está dispuesto a permitir y está ya apelando. Gerardo Fernández Noroña, nos explica el senador lo importante que es que esto no quede así. Pero bueno, vámonos, porque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos habla acerca de la entrega de este piloto de la aeronave que llevaba a Zambada. Dice la presidenta que lo que a ella le dijeron, la fiscalía, es que no sabían que era él el piloto. Eso fue lo que dijo, bueno, la fiscalía, que estaba en ese momento Gers Manero. Presidenta, a mí se me hace que Manero le echó mentiras. Ya que la Fiscalía también aclare. La entrega de estos delincuentes a Estados Unidos por parte del Consejo Nacional de Seguridad, pues se llevó a cabo en estricta cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional. En esas reuniones, como lo comenté desde su momento, desde la primera entrega, participó directamente el Gabinete de Seguridad. No participé personalmente en esas reuniones y ellos hicieron una investigación muy exhaustiva de cada una de las personas que debía enviarse y cada uno de ellos con el análisis de riesgo de lo que podían representar por estar en México. La decisión que toma el Consejo es para la protección de México, para mejorar la seguridad de nuestro país. Pero se entiende que hasta ese momento no se sabía que era el piloto, ¿no? Por eso pues es lo que comenta la Fiscalía y ellos ya tendrán que dar más información sobre todo este caso. Gracias, presidente. Vamos a esperar la explicación de la Fiscalía al respecto. Ya habían dicho que lo iban a hacer en el transcurso de esta semana, pero bueno. La presidenta Sheinbaum Pardo habla acerca también del exdirector de Pemex y pues su salida ya de la cárcel. ¿Cómo quedó esta situación? Bueno, la propia detención de Víctor pues muestra que independientemente de la amistad, de los cargos, pues tiene que cumplirse con la ley. Y ya en todo caso la Fiscalía de Morelos pues determina bajo qué procedimientos el juez y su pareja o expareja, bajo qué procedimiento tiene que seguir él. Recuerden que en el caso de violencia contra las mujeres, dependiendo de lo que determine la Fiscalía y el juez, puede haber distintas medidas reparatorias, siempre y cuando desde nuestro punto de vista haya medidas cautelares, es decir, que no pueda acercarse a la víctima. Esas medidas cautelares van desde reparación del daño o algunos otros mecanismos que se establezcan por el propio juez en función de la acusación de la Fiscalía y de ambas personas. Es algo que está en la ley. Pero el solo hecho de su detención pues muestra que nunca vamos a proteger a nadie si viola la ley, y menos si hay violación contra la mujer, si hay abuso, si hay violencia contra las mujeres. Bueno, ahí está la presidenta. Mientras tanto, este sujeto, pues ya salió. Sonriente el señor, pues, ¿quién no va a tener amigos así en el gobierno, de ser funcionario, mano? Pero bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contesta de forma contundente y dura a la DEA. Y les dice la presidenta, ¿qué no tienen trabajo allá en Estados Unidos ustedes? Oigan, ¿ya saben quién son los cárteles que operan en Estados Unidos? ¿Ya saben ustedes quién son los políticos, los narcopolíticos que lavan dinero de los cárteles allá en Estados Unidos? ¿Por qué teniendo tanto trabajo no lo hacen? El trabajo en México lo estamos haciendo y prueba de ello es la disminución del índice de muertes por pues esta situación de la delincuencia organizada, dice la presidenta. Esa es la prueba de que estamos trabajando. ¿Y ustedes?
¿Dónde están los agentes del ICE que están con el narcotráfico también? A ver, se les puso la presidenta en un tono muy, pero muy a la defensiva, y qué bueno. Me parece una declaración muy desafortunada por varias razones. La primera, porque me parece más una declaración política que una declaración de sustento. No tiene ningún fundamento lo que está diciendo. Segundo, me parece a mí que la DEA tiene mucho trabajo en Estados Unidos. Normalmente la DEA dedica la mayor parte de su trabajo fuera de Estados Unidos, pero dentro de Estados Unidos tiene mucho trabajo y debería de estar dedicado al trabajo, principalmente dentro de su país. Aquí lo dije una vez, hay una serie muy popular, de las más populares, que muestra justamente eso, la fabricación en Estados Unidos de metanfetaminas. Y así como eso es una serie que puede parecer ficción, pues es una realidad. Hay producción de metanfetaminas en los Estados Unidos y de otras drogas. Pero además la venta de droga, la mayor venta de droga en el mundo está en los Estados Unidos. ¿Quién la vende? ¿Cómo la venden? ¿Cómo la distribuyen? ¿Cómo lavan el dinero? Eso es algo que la DEA debería estar investigando. Y hay otro tema muy importante. Recientemente se dio a conocer de un elemento de la DEA vinculado con el narcotráfico. Pero no solamente es uno, hay muchos casos, muchísimos. Por ahí había una nota que estuvimos viendo en la mañana de un elemento de la DEA que trabajó en México y que recientemente salió en distintos medios de comunicación, que este jefe de la DEA en México fue destituido por vínculos con abogados de capos. No sabemos de este caso qué pasó, pero fue destituido, pero no sabemos si se le siguió una investigación o no. Entonces hay muchas cosas que la DEA tiene que hacer en su propio país y dentro de su propia organización. Y no estar con declaraciones que en realidad es política la declaración. Porque justamente sale el día, esta declaración, de que informamos que hay una reducción de los homicidios dolosos de 48%. No podría haber, eso está demostrado. Si un gobierno está vinculado con algún grupo delictivo, no puede haber disminución de delitos. Es una contradicción. Si hay vínculo, hay aumento de delitos. Y la mejor demostración es el sexenio de Calderón. En el sexenio de Calderón había vínculo con un grupo delictivo demostrado. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Aumento de los homicidios dolosos y de la mayor parte de los delitos. Entonces, negamos rotundamente las afirmaciones del titular de la DEA y lo conminamos a que trabaje mucho en Estados Unidos y dentro de su propia organización y a que siga, en todo caso, colaborando con el gobierno de México de manera respetuosa, porque a México se le respeta. Ahí está, dura y contundente la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, Arturo Ávila nos explica así, con limones y canicas, quién fue el que pactó con el cártel de Sinaloa. Fue Vicente Fox. Y entiendo que les molesta que yo haya venido a decirles sus verdades. El autor intelectual de la alianza con el cártel de Sinaloa fue Vicente Fox. En 2001, de acuerdo a una periodista que, por cierto, les encanta a los de la derecha, Anabel Hernández, decía cómo hubo un soborno de $3 millones que a través de Genaro García Luna se utilizó para que el Chapo Guzmán saliera por la puerta grande. Vicente Fox colocó, para que la gente nos escuche, como subdirector de reclusorios, ni más ni menos que al licenciado a Damaso López, que después nos enteramos que se volvió compadre, ni más ni menos que el Chapo Guzmán. Y después, este personaje, Genaro García Luna, hay que recordar que quien lo nombra director de la Agencia Federal de Investigación es Vicente Fox. El primer indicio de dónde se estaba construyendo esta alianza con el cártel de Sinaloa. Llega Felipe Calderón, y Felipe Calderón lo nombra ni más ni menos que secretario de Seguridad Pública Federal. Le otorga una confianza, una confianza absoluta, le permite ser parte importantísima del gabinete, le permite tomar el control de la Policía Federal, lo tenía como una de las personas más cercanas. Y entonces construye y se crea como el generalito una guerra contra el narcotráfico, para simular que iban a combatir el crimen organizado, mientras tenían ya un pacto con el cártel de Sinaloa, de acuerdo a datos de Anabel Hernández, de acuerdo a los datos del nombramiento de Damaso López, ¿no? Y lo dejan operar.
los dejan crecer. Ellos son los creadores, ¿no?, del cártel de Sinaloa. Y entonces, ¿qué empezamos a ver? Que no les importó que como nunca incrementaron los desaparecidos, porque en el sexenio de Vicente Fox hubo 964 desaparecidos. Pásale, Angelina. Contra, Adela, 17,000. O sea, la variación fue una locura. Es obvio que ahí empieza el problema de los desaparecidos. Segundo problema, homicidios dolosos. No había ese nivel de homicidios dolosos. Cuando llega Felipe Calderón había 27 homicidios dolosos por día. Cuando concluye su sexenio, se va hasta 74. O sea, nuevamente, una clarísima falla, ¿no?, de la política pública implementada por el gobierno panista, que inicia desde Vicente Fox, ¿no? Entonces, hoy cuando tú ves que los delitos de alto impacto han disminuido, que ves que tenemos un 47-48% de disminución en los homicidios dolosos, en todas las áreas la seguridad va mejorando. ¿Hoy es suficiente? No. Hoy hay que atender el problema que tenemos, sí, por supuesto. Pero que la tendencia, que es la única variable estadística que te ayuda a determinar el funcionamiento de una política pública, ha cambiado. Pues si te volteas y les dicen, oigan, no manchen. Un tema sistemático donde fallecieron 17 mexicanos y mexicanos, uno de ellos de forma terrible, otros ya recluidos. Este llamado que hace la presidenta, sale a respaldarlo Morena, el PT, el Partido Verde, incluso Movimiento Ciudadano. En la Cámara de Senadores hay un comunicado que respaldan todas y todos los grupos parlamentarios. Pero como siempre en el PRI y en el PAN no se ponen de acuerdo, porque son partidos de grupos, son partidos en donde hay una enorme diferencia. Están los entrellistas, los vendepatrias, los caballeros de Washington, y están algunos otros que le apuestan a una política pues mucho más civilizada, ¿no? A favor, en contra, es que no entiendo. No, a ver, no, por supuesto que estamos a favor del cuidado de las y los mexicanos. No, pero del llamado que hace la presidenta. ¿Qué estamos haciendo, digamos, esta precisión? ¿No se están colgando entonces de un problema tan grave como la muerte de 17 No, lo único que queremos es que también... No, fíjate qué curioso, ¿no? Alejandro Moreno dice, el llamado de Claudia Sheinbaum a la unidad es una manzana envenenada. Fíjate, una manzana envenenada, llamar a la unidad. Yo creo que Alito Moreno se está quedando cada vez más solo. No me sorprende porque el gobernador de Durango, Esteban Villegas, hace 2 días decía, presidenta, hay que estar más unidos que nunca. Cuando usted venga a Durango tiene un gobernador amigo. La mezquindad de un dirigente que cada vez se queda más solo, que ya ni los gobernadores le hacen caso, ni sus coordinadores del grupo parlamentario. Hoy Añorbe, también en contra de lo que dice Alito Moreno, dice, definitivamente nosotros sí respaldamos la unidad a la que está convocando la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, quieren los diputados cerrar fila, pero los líderes de los partidos no, porque le tienen miedo a los Estados Unidos. Yo pienso que no sorprende que el PRI y el PAN le den la espalda a las y los mexicanos. O sea, ellos han sido muy claros, quieren el poder, quieren negocios y tienen un método, el odio, la mentira, la difamación, la inversión millonaria en propaganda contra el gobierno, pero nunca han sido capaces de no mezclar sus intenciones y sus ánimos de revancha y de regresar al poder, y pues no son capaces en este caso tan en claro de solidarizarse con los migrantes, de respaldar a nuestra presidenta en una acción que debería de convocarnos a todas las fuerzas políticas, claro, por encima de cualquier otra. No quieren cerrar filas, no quieren apoyar a los connacionales, pero ya en unos meses van a salir a buscar el voto, a pedir el voto, y va a ser la misma respuesta de la gente. Posición se refleja como es, lo que es, ¿no? Llamarlos a la unidad nacional en torno a la defensa de nuestros connacionales es algo que va más allá de las posturas ideológicas de los partidos políticos. Creo que todos en México nos indignamos cuando vemos el trato que se les da a nuestros hermanos allá en Estados Unidos. Todos tenemos, o casi todos tenemos, un familiar en Estados Unidos, y cualquiera puede ser sujeto a este trato, desgraciadamente, en este momento. Por eso el gobierno de México emprende acciones para denunciarlo, para pedir las investigaciones del caso. Y creo que es muy mezquino por parte de los dirigentes de la oposición, pero insisto, pues eso es lo que reflejan. En un momento en donde la patria debe ponerse al centro de la defensa por parte de todas y todos, ellos siempre regateando, pero le regatean a México. Ellos son el conservadurismo extremo. ¿Cómo te has sentido y cuál es tu opinión respecto a todo este proceso que les ha tocado vivir a ustedes dos? ¿Cómo me he sentido? Sí. Pues la verdad es que los cambios siempre asustan, pero lo mejor es no resistirte. Entonces, ahorita estoy abrazando este cambio, ahorita estoy tratando pues, de aprender a vivir otra vez, aprender a estar ahorita pues, con mi esposo, con mi familia, mi papá me necesita. Pues la verdad es que se agradece también pues ahorita el tiempo que he tenido, porque lo más valioso que tenemos es el tiempo.
Entonces, ahorita he tenido tiempo de estar con mi familia, he tenido tiempo de estar con mi esposo, y creo que todo pasa por algo. La verdad es que soy muy creyente y yo creo que Dios ha hecho que pasen cosas y todo es por obra de Dios. Anya, ¿a qué te estarás dedicando después de lo que pasó y cómo es tu relación ahorita con la gobernadora? Muchas gracias por preguntar eso. Próximamente los voy a estar convocando para platicarles de un proyecto que he tenido ya desde hace tiempo. Mi relación con ella no ha cambiado. Yo siempre voy a estar muy agradecida pues, por el tiempo que pues, estuve en el cargo. Agradecida con los chihuahuenses, agradecida pues, con todo lo que pude estar sirviéndole a los chihuahuenses. Y la verdad es que eso no, o sea, eso lo que pasó no cambia pues, el agradecimiento que tengo y pues el amor que le tengo. La verdad es que yo disfrutaba mucho mi trabajo porque veía el cambio que podíamos hacer en las personas, el cambio que podíamos pues hacer en las familias. Bueno, se fue esta joven que la avergonzó a ella, Maru Campos, la dictadorcilla etílica de Chihuahua. Pero bueno, vamos porque se defiende Gerardo Fernández Noroña y no acepta este nuevo título que le dio el Tribunal Electoral allá en Michoacán. Quiero pedirle a Melí Giselle Navarro Lepe, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial en Michoacán, a Yorisa Andrade Morales, Alma Rosa Baena, Adrián Hernández Pinedo, Eric López Villaseñor, todos magistrados, magistradas del Tribunal Electoral, que por unanimidad decidieron que yo había cometido violencia política de género, que públicamente expliquen, porque no lo dicen en su sentencia, cómo llegar a una tan sesuda conclusión. Veamos, si yo a un hombre que entra en sustitución de su mujer asesinada, y ese hombre 8 días después de que toma protesta, acusa a un senador de Morena que se perfila como el más fuerte aspirante a la gobernatura en Michoacán, y lo acusa de haber asesinado a su esposa, y yo le digo que su acusación es irresponsable, que tiene una evidente intención electoral porque ese hombre quiere ser candidato al gobierno de Michoacán, que es un fascista porque tiene posiciones de ultraderecha. ¿Me dirán ustedes que eso es violencia política de género? Que le diga que se le despertó la ambición, que su declaración es irresponsable y que es un fascista. Pero si se lo digo a una mujer, ¿es violencia política de género? Lo que ustedes plantean es un despropósito. Están pretendiendo sentar un muy grave precedente, que es que no puede haber un debate político entre una mujer y un hombre y una mujer que se dediquen a la política, porque cualquier respuesta que dé el varón es considerada violencia política de género. ¿Cómo decir que se despertó la ambición, que la acusación es irresponsable, que tiene una clara intencionalidad electoral y que es fascista esa persona? Es violencia política de género. ¿En qué parte de la legislación sobre violencia política de género pueden sostener semejante arbitrariedad? Y no hablo de mi inmunidad parlamentaria, porque lo dije en tribuna de la Cámara de Senadores, en mi condición de senador. Ciertamente lo dije también en la videocharla. Y a ustedes eso no les importó y la Constitución se la pasaron por sálvase a la parte. Ni siquiera discuto eso. Lo que yo los reto es a que demuestren que esas declaraciones, que en caso de aplicarse a un hombre no son violencia política de género, en caso de aplicarse a una mujer sí lo son. Lo que ustedes están haciendo, además de cerrar el debate político entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres, es dañar mi reputación. Me quieren poner el San Benito de violentador, que es una infamia. Están queriendo cerrarme el camino a la actividad política y están contribuyendo a las campañas de denuesto que la derecha endereza todo el tiempo en mi contra. No se los voy a aceptar. Los reto a que públicamente expliquen su sentencia. Les emplazo a que salgan a dar la argumentación, vuelvo a repetirlo, que decirle a alguien que se le despertó la ambición, que su declaración es terriblemente irresponsable y que su posición es fascista. Además, la persona a la que le hice estas críticas tomó muchos meses después, con violencia, el Congreso de Michoacán y fue declarada persona non grata por sus políticas fascistas. Y ha declarado, pero sin lugar a dudas, que será candidata esa persona al gobierno de Michoacán. No mentí, no falté al respeto, no hice ninguna declaración, podría considerarse inoportuna, porque fue 8 días después de que ella planteó la acusación contra destacados compañeros morenistas. Pero no hay ninguna violencia política de género. Cierro,
me parece que hay que hacer un debate público de este tema, porque de triunfar su resolución sería la muerte del debate político entre mujeres y hombres en el país. Y esa responsabilidad ustedes la llevan en sus hombros. Pues ahí está la declaración de Gerardo Fernández Noroña. Pero bueno, vámonos y nos vemos en unos minutos más con más información. Gracias.